Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Sí, del gas estamos hablando todos, desde el viernes bien temprano, cuando salió la resolución que ordena una compensación insólita. Una compensación de los bolsillos nuestros a las arcas de las grandes petroleras. Una compensación por la devaluación, por lo que aumentó el dólar entre abril y septiembre. Y una compensación que nosotros en absoluto recibimos. Me refiero a los que tenemos ingresos en pesos y no tenemos usuarios en quienes descargar el aumento del dólar y su consecuente costo. A partir del viernes hubo una catarata de reclamos propios, extraños, ya hay presentados recursos de amparo, hay una causa penal que inició incluso un fiscal en absoluto opositor como Guillermo Marijuán, que demanda en los tribunales al secretario de Energía, Javier Iguacel, por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionario público, pero también hay más de 15 intendentes del conurbano que le dijeron a la gente que vive en su distrito no paguen este aumento que rige desde el 1 de enero porque de ninguna manera es constitucional. Claro, en el medio la justicia va a tener que actuar y en el medio la justicia va a tener que sopesar las razones de este tarifazo. Pero lo que pocos entienden es en base a qué se dispuso este nuevo tarifazo, este nuevo cargo, que se agrega al 35% que pagamos desde el 1 de este mes, de octubre, que fue una resolución también del secretario que ahora todos conocemos, Javier Iguacel, que ustedes recién veían, y que tiene su vasta trayectoria en el sector. Claro, hay tres componentes básicamente que explican una factura de gas. Uno es el gas en sí, la llamada producción de gas, lo que cobran las petroleras por ese fluido que extraen del subsuelo, luego el transporte, que son las redes troncales que lo traen a las grandes ciudades desde los yacimientos, y luego la distribución, que es la parte de las cañerías que llega hasta los domicilios particulares. Bueno, este recargo extra por la devaluación se va a pagar a la producción, a la primera de las partes, al primero de los segmentos, que es el que está dolarizado. Ahora, hay al menos dos mentiritas piadosas a favor de las petroleras que se le escaparon al ministro, ahora secretario, Javier Iguacel. La primera es de la conferencia de prensa de ayer y la quiero compartir con ustedes en un videíto. Que abastecernos, es decir, si la factura de gas que han recibido, que a todos nos han dolido, a todos, a cada uno de nosotros pagar, hubiese sido el precio que el kirchnerismo dejó firmado en un contrato dolarizado, que está relacionado con el precio del petróleo y que sigue una fórmula de actualización que aumenta el petróleo, aumenta el precio del gas, hubiésemos pagado más del doble las facturas. Las tarifas estaban dolarizadas por el kirchnerismo, dice Iguacel, que quedó en modo, ¿cómo decir? Quedó en modo troll, en modo grieta, después de su paso por Vialidad Nacional. Claro, las dolarizó el kirchnerismo, en realidad es una verdad a medias o una mentirita, como digo, porque las tarifas vienen dolarizadas por una ley de 1992, de la época de la privatización de gas del Estado. Esa ley es la llamada Ley del Gas y fijó los precios en dólares. Claro, en ese momento era lo mismo, eran precios en dólares que en pesos se pagaban en el equivalente a dólares. ¿Qué es lo que empezó a crujir al final de los años 90? Una cláusula también insólita que había en la época de las privatizaciones, que era que las tarifas que pagábamos los argentinos se iban a actualizar por el índice de inflación estadounidense. Sí, para los más jóvenes es un exotismo, pero era así, es así lo que firmamos en el 92, que se iban a actualizar por la inflación estadounidense. En el año 99 eso empezó a crujir y el gobierno de la Alianza decidió suspender, se firmó un acuerdo con las petroleras para no aplicar más ese índice de actualización de tarifas. Después, en 2002, la convertibilidad directamente colapsó y se dictó la ley de emergencia económica, que terminó con todo tipo de indexación, todo tipo de actualización de tarifas, pero ya en 1999 se había congelado una parte de la tarifa sin aplicar los mecanismos de actualización que estaban previstos en la ley del gas. No se fijó ningún mecanismo de actualización en lugar de ese que dejó de aplicarse. Por lo cual, la tarifa se redolarizó el año pasado cuando dejó de regir la ley de emergencia económica. Pero la tarifa ya se había desdolarizado antes de 2002, en el año 99, en el gobierno de la Alianza, un gobierno que integraron muchos de los funcionarios de la actual administración Cambiemos. La otra mentirita de Iguacel
es el monto. ¿Cuánto vamos a pagar de más para hacerle esta compensación extraordinaria a las petroleras para que puedan tener su rentabilidad en dólares garantizada? Una especie de seguro de cambio retroactivo, como si vos te hubieses comprado hace 4 meses un kilo de asado en el carnicero y de repente venía el carnicero a decirte, che, pero subió el ganado en pie en el medio, así que me debes 200 mangos. Hay un montón de gente que tiene su factura, paga como documento y que ahora le van a reclamar una deuda por un servicio que ya pagó. La segunda mentirita, decía, es ese monto. ¿Por qué? Porque ese monto está calculado igual a ojo de buen cubero que los 10.000 millones de pesos que dicen que hay de diferencia entre lo que quieren cobrar las petroleras por el gas ya entregado y lo que pagaron los usuarios a las distribuidoras por ese gas ya entregado. Ahora, la diferencia no es 10.000 millones de pesos, como se dijo en todos los diarios, desde el viernes hasta hoy a la tarde. Según cálculos de Nicolás Gandini, especialista, colega y especialista en el sector, el más capo del sector, nosotros lo hemos traído varias veces a hablar sobre esto, hoy justo no podía, pero estuvimos sacando cuentas juntos, y el resultado es que la deuda acumulada son 17.000 millones de pesos. Eso equivale más o menos a la mitad de lo que facturaron las distribuidoras durante esos 6 meses. Eso quiere decir que lo que vas a tener que pagar vos durante 24 meses a partir del 1 de enero es mucho más de 90 o 100 pesos en promedio. Y eso es el primer mes nada más, porque después se empieza a aplicar la tasa de interés pasiva del Banco Nación, que dicen que es menor que las demás, pero que igual va a incrementar mes a mes ese adicional. No es un adicional desdeñable para nada. Falta la letra chica, pero ya te podemos ir adelantando desde ahora que no lo es. Y lo otro que queremos presentarte en exclusiva acá es quién dispuso este aumento extraordinario para las petroleras. Lo vamos a ver en el siguiente organigrama. Con el hashtag #DaleGas nos pueden acompañar en las redes sociales. Dale Gas, sí. Hashtag Dale Gas en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Este organigrama es el del Enargas, el Ente Nacional Regulador del Gas. Este ente estuvo intervenido durante 15 años y el año pasado se normalizó, digámoslo entre comillas. ¿Cuál fue la normalización? Designar allí a esta gente que ustedes están viendo en pantalla. Si querés acercar el cuadrado azul, Rodo, a ver si se pueden ver los nombres, y ahora los vas a ver con foto a los 3 que importan, además del secretario Iguacel, ¿no? Para que se explique cómo es que de repente nos vimos en la situación de compensar nosotros a las petroleras, que nos pidan paciencia a nosotros como usuarios y no a las petroleras. Ahí está. El presidente es Mauricio Reutemann y los 3 vocales son esos que ven ahí abajo: Daniel Perrone, Carlos Casares y Diego Guichón. ¿Los querés conocer? Primero te presento el currículum de Javier Iguacel. Javier Iguacel, hasta la semana pasada, un ilustre desconocido, un funcionario que quería subir el perfil, candidato a intendente en su pueblo, Capitán Sarmiento, sin éxito en el 2015. Pero vean dónde trabajó Iguacel antes de estos 4 meses que fue ministro. 2 años en YPF recién recibido, después 5 años en la petrolera de Pérez Companc y después 10 años en Plus Petrol, la petrolera de capital nacional de las familias Rey Rodríguez, que son de las 20 familias más ricas del país. Este es el secretario Javier Iguacel, el que dispuso la transferencia de ingresos concreta, porque la devaluación fue una transferencia de ingresos, pero esto es una transferencia de ingresos ya directa, ¿no? Poniendo la plata en pesos del bolsillo de los usuarios a las petroleras. ¿Qué hizo Iguacel? Copó con petroleros todo el Enargas. Reutemann ya había asumido el año pasado el presidente del Ente Nacional Regulador del Gas. Pero fíjense qué curioso. La ley de 1992, que es la que ahora invoca el gobierno y dice que volvió a regir plenamente, es la misma ley que obliga al Enargas a defender a los usuarios. Mirá al presidente la trayectoria que tiene. Mauricio Reutemann. Es un hombre de las petroleras, igual que otros 2 de los integrantes. Fue asesor de Ernesto Sanz, el mendocino, en temas energéticos, pero antes fue socio de Energy Consulting Services. ¿Qué es Energy Consulting Services? Una consultora que tiene accionistas en común con Litoral Gas Sociedad Anónima, una de las distribuidoras importantes
de este país. El Enargás fue consultado y dio su aprobación a lo que actuó el Ministerio refrendando estos contratos en dólares. Y el Enargás, por mandato de esa ley del 92, tenía como objetivo defendernos a nosotros, a los usuarios. Claro, lo que ocurre cuando ponen a zorros a cuidar el gallinero es esto. Mauricio Reutemann lo vieron con esa trayectoria en la consultoría ligada a la distribución de gas. Vean el segundo. Acá lo tienen a Daniel Perrone, vicepresidente actual del Enargás, ex director de Asuntos Regulatorios Estratégicos de Transportadora Gas del Sur, TGS, una de las dos grandes troncales que abastecen a las distribuidoras, controlada por, ¿saben quién? Sí, Marcelo Mindlin, otro de los empresarios favoritos del gobierno. Antes había estado en Bridas de Bulgeroni y en TransCanadá. Pero el tercero, que les voy a mostrar ahora, a continuación, Carlos Casares, es otro hombre de las petroleras. Repito, estamos hablando de los que deberían regular en interés de los usuarios la situación de las tarifas de gas. Este hombre fue gerente de ventas de gas también durante muchos años de Tecpetrol, que son los mismos dueños que Techint. Estoy hablando de Paolo Roca, el empresario más poderoso de la Argentina. El Enargás normalizado, supuestamente, sigue desconociendo la independencia que le da la ley de gas. Debería actuar de manera independiente y evitar que esta clase de atropellos se consumen. Un atropello pocas veces visto en el mundo, una tarifa retroactiva, una compensación retroactiva cobrada a los usuarios después de una brutal devaluación. En estos casos, cuando suele haber un cimbronazo de este tipo, es muy difícil compensar una devaluación a la mitad de una moneda, un aumento del 100% del dólar. Ahora, ¿qué es lo que podría haber hecho el gobierno? Desplegar creatividad para que haya un real esfuerzo compartido entre los actores de la cadena y no que esté todo en cabeza de los usuarios. Y también podría haber hecho otra cosa, podría haber dicho, bueno, ¿hay ganadores extraordinarios por la devaluación? ¿Hay ganadores extraordinarios? Bueno, también hubo ganadores extraordinarios entre quienes compraron los 30.000 millones de dólares que malvendió el Banco Central para intentar frenar la corrida. ¿Y si les impusieran un impuesto en pesos a esos que compraron dólares, que están todos registrados por el Banco Central? ¿Y si se buscara que los exportadores, que ahora también ganan en dólares, contribuyeran con subsidios para evitar que el impacto se diera así en los usuarios? Bueno, ideas que al secretario Guasel al parecer no se le ocurren.